Y acá lo tenemos. Bueno, anda a leer esto, boludo. Anda a traducir esto a la concha de mi madre. Mirá, el traductor de Google ya lo tiene. A ver. Imágenes, acá está, es verdad. Listo, tenemos traducción de imágenes. Vamos a traducirla en vivo. Nada, ven, hombres que resuelven, muchachos. Hola a todos, miren lo que dice acá Lucario, dice: en resumen, la actualización será para 2021. No sé, ahora vamos a leer. Hola a todos, solo una pequeña actualización del equipo. Si te has mantenido en contacto con el desarrollo del juego, la mayoría de estas serán cosas que quizás ya hayas escuchado. Primero, abordar el elefante en la sala. Anteriormente, besándonos, pensé que decía. Basándonos en factores internos, predicciones y discusiones, comunicamos que estamos apuntando a una posible versión del primer trimestre para la próxima actualización. Por diversas razones esto no sucedió. Mucho de esto tiene que ver con las circunstancias imprevistas en la vida personal de varios miembros del equipo. Entre otras razones, por supuesto, como el equipo es pequeño y trabaja en el juego como un proyecto apasionante, a veces esto tiene grandes efectos en la planificación del desarrollo del juego. Además, tampoco negaremos que el objetivo del primer trimestre quizás también fuera demasiado ambicioso, dada la escala de la actualización que estamos abordando. Sí, eso tiene sentido. Después del incumplimiento del plazo, hubo una discusión interna en el equipo sobre cuál era el mejor camino a seguir en cuanto a relaciones públicas. Decidimos que nuestro objetivo principal era continuar trabajando en la actualización y despejar las tareas de los objetivos y, en cambio, intentar publicarlo lo antes posible. Una desafortunada coincidencia fue que en ese momento también tuvimos que suspender el sábado de captura de pantalla, debido a una mayor carga de trabajo en nuestros trabajos diarios. Después de recibir algunos comentarios de la comunidad en retrospectiva, ahora nos damos cuenta de que esta fue la elección equivocada, ya que debíamos haber avisado. Ok, se están disculpando. Agradecemos la paciencia y el entusiasmo continuo para la próxima actualización. Estamos cada vez más cerca de eliminar las tareas de la portería y los obstáculos para lograr un mejor aspecto y un juego más fluido en la próxima actualización. ¡Uy! Esto es una bomba, ¿eh? Un juego más fluido. ¿A qué se referirán, no? Se referirán a un mejor online, a, bueno, lo de calidad de sprites, eso no queda ni duda, pero un mejor online... No, eso es la bomba, estaría buenardo. Por el momento nos abstendremos de dar ninguna indicación sobre el calendario del próximo lanzamiento. Primero finalizaremos la actualización y luego se lo haremos saber a la comunidad. 69 FPS, ¿te imaginas? Creo que a finales de año dice acá Wolf. Besándonos, sí, yo también flashé ahí. ¿Te imaginas un juego más fluido? 60 FPS. No, me vuelvo loco. Bueno, Evo. Este comunicado, banco. Es un comunicado que la verdad tendrían que haberlo hecho mucho antes. Yo creo que una de las cosas que tendrían que haber hecho es justamente lo que están diciendo acá, ¿no? O sea, tener más comunicación con el usuario. Más de estos comentarios, ¿no? Porque estos comentarios que hacen ellos, como esta imagen, te hace entender un poco, ¿no? Lo que pasa. Porque si vos como equipo, ¿no? Ahora se dan cuenta, ¿no? Que no van a poder. O sea, que se equivocaron en no comunicarse. Pero vos como equipo tenés que comunicarte con el usuario, porque el usuario no entiende nada, ¿entendés? Y lo primero que atina el hater o el topo es agarrar y decir: nada, se están rascando las bolas y esto. Y capaz sí, hay detrás unos requilombos. Y bueno, así la comunidad obviamente se va intoxicando de topos que viven diciendo boludeces que no saben. Nosotros no sabemos qué es realmente lo que pasa. Capaz nos están remitiendo o capaz sea todo verdad. Yo creo que es todo verdad. ¿Por qué mentirían con algo así? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, amigos? Esto es así. Aquí dice Wolf, dice: yo espero una mejora para el juego. Quizás estaría en un cambio del juego. Borraban el juego y lo hacían de vuelta. No, lo que estaría bueno... A ver, no te digo los 60 FPS, que eso estaría genial. Estaría bueno que mejore el online, boludo. No puede ser, es una cagada. Es muy malo ese sistema que tiene. Ojalá y la nueva actualización traiga nuevos personajes. Sí, eso seguramente. Y si no trae nuevos personajes, lo que va a traer es una mejora total en sprites. Eso no lo vamos a negar. Pero bueno. Basándonos en esto, muchachos, lo que podemos decir es que está más cerca de lo que se cree esta versión. Yo creo que un año más, o en este año, podemos tener actualización.
Pero bueno, ojalá que sí. Y creo que va a haber. ¿Recuerdan ese cambio que hubo desde la primera versión de la beta a la 1.2? Es lo mismo, pasó prácticamente lo mismo y no sé si pasó el mismo tiempo. No recuerdo si pasó el mismo tiempo, pero que yo me acuerdo que sí, que en esos momentos el Super Smash Bros. 2, versión beta, no me acuerdo si era la 1.0.0, algo así, no traía la Final Smash y todo el mundo decía, ay, cuando sale, y pasó una banda hasta que salió la 1.2 que explotó la 1.2 y después lo agarró la pandemia y iban sacando actualizaciones, se iban pasando muchas cosas como torneos, los gringos sobre todo se mataron a torneos, por no decir a pajas, y bueno, no vamos a negar que esa fue la época dorada de Super Smash. Aunque no sé cuál es exactamente la época dorada. Podemos decir que una de las peores épocas fue la toxicidad de los mods. Ahí casi a finales de la 0.9, ¿no? 9. Ojalá y la nueva actualización. Esto sí yo lo vi. Vamos a ver el final de este año como los 2 años pasados. Yo te voy a ser sincero, yo prefiero esperar antes que me den basura. Prefiero esperar. Siempre opiné lo mismo. Siempre con cualquier juego, sobre todo de Dragon Ball, por ejemplo, que son juegos que a mí me encantan. Esperen, muchachos, esperen. ¿Querés sacar el Sparking Zero en 2026? Sácalo, pero traeme un buen juego, ¿entendés? Si no te sale un Cyberpunk todo hecho mierda, viste, un No Man's Sky todo hecho mierda, te salen cosas así. Si vos no le das tiempo a las cosas, literalmente sale todo mal. Si lo querés hacer todo apurado por la plata, sale mal y después con el tiempo se termina arreglando, ¿no? Como pasó con No Man's Sky justamente. Pero igual No Man's Sky era un juego muy ambicioso. Pero bueno, muchachos, hay que esperar, ni se preocupen, el juego está muerto. No, no está muerto, está re vivo, boludo. Está re vivo, no como antes, pero está vivo. Hay juegos que están muertos, por ejemplo Open Spades. O sea, también si no conocen Open Spades, escuchen Ace of Space o Ace of Spades, lo habrán escuchado. Ese juego está muerto, boludo. Tiene 50 jugadores diarios más o menos. O menos, muchísimo menos a veces. Ese sí está muerto. Y era un juego muy, pero muy bueno. Esos son juegos muertos que no reciben actualizaciones y literal, quedaron en el olvido. Resumen de estos post. Mira, acá lo tenés. Este es el resumen. Básicamente el resumen es: hubieron problemas personales. Cuando se juntaron para ver qué hacían, se dio la casualidad que les subieron las tareas de sus trabajos individuales, por así decirlo. Y en ese lapso de tiempo donde habían hecho la juntada, tuvieron más trabajo y a su vez no pudieron subir las capturas de los screenshots Saturday. Y por eso no hubo screenshots Saturday durante 1 o 2 meses, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, pero bueno, ahora dijeron que primero finalizaremos la actualización y luego lo haremos saber a la comunidad. O sea, el día que esté la actualización nos lo van a hacer saber. Eso es el resumen básicamente. Y admiten que cometieron un error en no habérselo comunicado a la comunidad de los problemas que tienen ellos. Y porque mucha gente cree que son unos vagos, ¿no? Y cada vez, no sé si hasta el día de hoy, ¿no? Por ahí, con mi mensaje, intentando hacerle, al menos a mi comunidad, que es la comunidad latina, hacerle comunicar a la gente que no son unos vagos, son gente que posta que lo hacen todo por pasión y es un juego increíble. Lo que pasa es que, bueno, como todo juego gratis, tiene sus cosas. Hay que esperar la próxima update, literal. Me imagino que el nuevo debe tener grandes mejoras, ya que han pasado mucho tiempo desde la última actualización. Literal, amigo, literal. Las mejoras están en escenarios, en sprites, no se sabe en rendimiento del juego. Estaría muy bueno. No que optimicen el juego, porque el juego no pesa un carajo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la gran mayoría tenemos PCs. Ahora yo no, pero antes tenía una PC horrible y no mandaba el Super Smash, prácticamente. Siempre hay que esperar lo mejor de Super Smash Bros. 2. De todos Super Smash Bros. 2. Literal. Siempre nos sorprende con cosas de calidad. Habría que esperar, solo esperar, compas. Literal. Es que la clave es eso, esperar. Porque si no, ¿para qué querés un juego que te lo tiren? Claro, yo te hago la 0. La 1.3.2.2 y solo le agregué uno taunt. Dale. Ahí sí van a llover críticas.
Pero el día que saquen la nueva versión va a explotar el juego. Yo creo que va a explotar porque trae tantas cosas nuevas. Probablemente un lapso de 2-3 meses donde van a volver los torneos. Youtubers famosos van a reaccionarlo probablemente y nosotros acá al pie de la letra haciendo contenido, ¿no? Robando a full. Pero bueno muchachos, saludos a lo de YouTube porque esto va a YouTube. Nos vemos gente.